Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muchísimas gracias por prestarnos su atención. Bienvenidos, bienvenidas a esta diplomatura, la educación en la era de la inteligencia artificial, enfoques, desafíos y alternativas. Es para mí un placer acompañarles. Agradecemos y a la vez saludamos a las personas amigas y relacionadas de la Organización de Estados Iberoamericanos, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, la Fundación Progresa, la Asociación Civil Latir, Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación y también amigos, amigas de la Fundación Camanao. Queremos darles la bienvenida al módulo 3, en el cual vamos a conversar sobre inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Es la pregunta que nos hacemos para empezar a problematizar un poco sobre este asunto de tanto interés global. No será el Chapulín Colorado que nos dé información, que nos acompañe a entender un poco más sobre esto, sino Ignacio Obando, quien es abogado de la Universidad del Desarrollo con un diploma en tecnología y regulación de la misma institución. Se especializa en protección de datos, inteligencia artificial y regulación, asesorando a organizaciones en la implementación y cumplimiento normativo en esta materia. Actualmente es profesor del curso de Ética e Inteligencia Artificial en el Diplomado de Regulación y Tecnología de la Facultad de Derecho de la UDD. Su trayectoria incluye experiencia en organizaciones sociales y startups, con trabajo en experiencia del consumidor en Toronto, en Canadá, donde se encuentra. Así es, Ignacio, me permito decirlo porque estamos en todas partes los docentes y colaboradores de este Perfecto. diplomado para traer las mejores mentes, las mejores experiencias, para que sea de muchísimo provecho para todos y todas. Y bueno, en estas asesorías y startups tecnológicas, él está constantemente sumando voluntades. Además, es co-coordinador de la Pro Bono Network of the Americas y coautor del libro Metaverse and its Various Areas of Development and Research, Metaverso y sus diversas áreas de desarrollo e investigación. Yo pudiera decir muchísimas otras cosas sobre este docente que nos acompañará. Sin embargo, tengo la tarea de optimizar el tiempo. Bienvenido, Ignacio. Qué placer tenerte. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto estar acá con ustedes participando y ojalá poder por lo menos dejarles un grano de arena para que estos temas se desarrollen en profundidad. La inteligencia artificial sabemos que avanza a pasos agigantados. Siempre es bueno poder ir investigando, ir averiguando, pero también es un trabajo de mucho estudio o autodeterminación en el estudio. Así que vamos a tratar de entregar la mayor cantidad de información que genere las inquietudes y que con esas inquietudes todos busquen una oportunidad de desarrollo y crecimiento en esta materia. Claro que sí. Regulación y marco jurídico. Creo que es una de las cuestiones más importantes para entender un poco cuáles son los principales vacíos legales que tenemos hasta el momento en la regulación de inteligencia artificial en este contexto global. Cuéntame tu experiencia, Ignacio. Mira, esto es un temazo, como lo hemos venido trabajando e investigando también, porque cuando hablamos de un marco jurídico o de una regulación respecto de la inteligencia artificial, aquí estamos bien al debe. Hemos tratado de ponernos, y siempre decimos esto en el mundo jurídico, la tecnología corre, 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 y pareciera que los abogados o los congresistas estuviesen como caminando como perezoso detrás tratando de regularla, pero es que en verdad es muy difícil poder sobreponerse a la tecnología. Y acá, si bien no es algo nuevo propiamente tal, porque sabemos que se viene desarrollando hace muchos años, nos pilló de imprevisto. Creo que la pandemia ayudó a acelerar mucho más las investigaciones y el desarrollo de esto, entonces no contamos con un marco normativo a nivel global que, digamos, no existe una regulación uniforme a nivel global que hable de la inteligencia artificial, propiamente tal. Vemos como la Unión Europea está trabajando en un reglamento que ya está bastante encaminado. Fundación Camanau también ha trabajado tratando de levantar la información en cuanto a la región, Latinoamérica o América en general, para ver de qué manera podemos generar estándares internacionales. O sea, y los países también están desarrollando dentro de lo posible algunos marcos
normativos que nos permitan movernos internamente, pero también está complejo porque al mismo tiempo surgen otras temáticas que nos mueven y nos obligan a estar poniendo foco, como son la protección de datos, como la ciberseguridad y otras cosas que, bueno, hemos visto un poco a grandes rasgos. Ujú, claro, y si hablamos de los modelos normativos, quizás hasta este momento que estamos sosteniendo esta conversación, no sabemos en unos meses, como bien tú estás, Claro. las cosas van variando, los países incluso tienen su guerra tecnológica y van pues desarrollando diferentes formas, plataformas y maneras, ¿no?, de competir. Entonces, esos modelos normativos que podrían garantizar tal vez un desarrollo seguro y ético de la inteligencia artificial sin frenar la innovación. Difícil, Difícil. difícil. De hecho, justo ahora leí a un autor que es un autor asiático que habla un poco de esta carrera en la inteligencia artificial y cuáles son los mejores como marcos o modelos que te permitirían desarrollar la inteligencia artificial también de una manera ética, teniendo siempre como foco finalmente a la persona. Y ahí encontramos, bueno, uno que es este foco como, o enfoque basado un poco en el riesgo, que es el que está promoviendo, trabajando un poco la Unión Europea, que es estandarizar cuáles son las inteligencias artificiales que generan mayor riesgo Mm. finalmente para las personas. Entonces, conforme a eso, es las que tienen una mayor o menor fiscalización. Creo que es un modelo que sirve, que ataca con mayor, obviamente con mayor fuerza a aquellos que generan un mayor riesgo, pero claro, va a ver que en la práctica cómo finalmente esto logra llevarse, como bien digo, a la práctica. Por otro lado están estos sandboxes o estas cajas de arena, que se dice, que lo que te permite es poder innovar. Obviamente que lo que no queremos al final, porque el exceso de regulación muchas veces lo que te hace es impedir impedir y de alguna forma ralentizar los procesos innovadores que puedan tener los estados o las personas. Entonces, aquí tú puedes desarrollar tus proyectos, obviamente con un marco jurídico establecido, con una regulación o con una mayor fiscalización por parte de los gobiernos, pero te dan un margen de acción para poder ir desarrollando tus proyectos. Y creo que eso es un buen modelo para poder eh, innovar. Desde mi punto de vista, es el más seguro. Y una Hasta- cosa importante sobre eso, Ignacio, que me surge la inquietud siempre que estamos desde la calle, desde la sociedad Ujú. civil organizada y en mi caso particular desde los medios de comunicación, tratando de empoderar un poco esa voz ciudadana para participar, para demandar derechos. ¿Quiénes Ya. actualmente están empujando para que esas regulaciones, esa ética, esas formas se conserven y pueda entonces la ciudadanía, la gente, los Mm. hombres, las mujeres, niños, niñas, estar un poco más protegidos? ¿Está la sociedad? ¿Están los gobiernos? ¿Están los partidos? ¿Están las empresas? ¿Qué ves tú en esa Y- discusión, Mira, legislaciones? agradezco la pregunta y por suerte no me pilla tan de sorpresa, porque en verdad justo el impulso ha venido de la sociedad y sobre todo de la sociedad civil, en el fondo de las organizaciones sociales. Y acá, bueno, tenemos el ejemplo de Fundación Camanau, que ha sido uno de los, en la región, uno de los actores más activos en investigar o desarrollar investigación de cómo está la regulación, promoverla ante, y espero que no me reclamen por hacer spoiler, pero hacer un trabajo con la Organización de Estados Americanos a través del Comité Jurídico Interamericano eh, y en general la visión global va hacia ese punto. Es, la mayoría de las organizaciones sociales son las que tienen el foco porque tienen la preocupación con las personas finalmente. Porque efectivamente hemos ido viendo, y ahí está la dificultad de la inteligencia artificial y todo lo que la acompaña. En el fondo, estas grandes empresas que promueven el uso de la inteligencia artificial o que desarrollan sus productos con inteligencia, eh, te ahí hay un punto que es importante que es dentro de los vacíos. Tenemos estos como términos y condiciones, estas políticas de privacidad, que son bien draconianas, que son bien difíciles de entender o a veces muy largas, y el ciudadano a pie Claro. es muy difícil que sea el tiempo de leer todo, que debiéramos. Regala sus datos de manera voluntaria. Ajá, porque al final del día es como, bueno, yo sé que está, pero si digo que no, ¿qué? Sí, no tengo No acceso a puedo esa ser parte. plataforma, a esa aplicación, claro. Me Ajá, entonces, escapo de la conversación digital.
Sí, estamos Ahí, claro. voluntariamente entregando nuestra privacidad, nuestros datos, nuestra imagen. Entonces ahí uno puede ver grandes organizaciones sociales que están con el foco de, bueno, cómo lo vemos, cómo lo regulamos y promoviendo un poco la regulación. La Unión Europea sí, yo creo que tiene esta, y sin ser fanático de un modelo u otro, pero siento que ellos sí tienen un poco esta visión un poco más proteccionista de los derechos humanos. Entonces nos entregan regulaciones más aterrizadas y también innovadoras en cuanto a ejemplos a seguir. Perfecto. Se puede entonces hacer un equilibrio, o sea, armonizar el avance tecnológico con el avance de los derechos, porque son progresivos y que bueno, estamos cada vez más conquistando. Ojalá y no haya un retroceso en los derechos, porque Sí. si no nos vamos a meter en temas políticos, pero la región ha habido Ajá. bastante, está muy convulso todo. Vamos a quedar con el tema tecnológico, pero Ignacio, Perfecto. se puede armonizar, o sea, se debe armonizar, podemos seguir Se debe. existiendo. O Es sea, es, y ahí, perdón, te corté en la mitad, pero se debiera armonizar. O sea, no podemos hoy en día desarrollar normativas o proyectos o en el fondo desarrollar tecnología sin tener a la persona más que nunca como un foco que sea benefactor eh, de la tecnología. No sé si lo dije claro o lo repito a lo mejor. sí, sí. Porque muchas ideas pasan volando en mi cabeza y digo, ah, quiero captar esta idea, quiero captar esta otra, entonces no quiero que entre captar una y otra se me vayan, genera una confusión. Se entiende, se Pero, entiende. Y pero yo voy a pasar con otro aspecto que sé que es de preocupación para muchas de las personas que están participando en este diplomado y se han hecho la pregunta. Y bueno, me toca a mí servir de vocera, ¿no? De todas esas inquietudes. Y es con relación, Ignacio, a la responsabilidad civil y penal ante decisiones autónomas o posibles decisiones autónomas. ¿A quién asume la responsabilidad legal en caso de algún daño provocado por una decisión autónoma de un sistema de inteligencia artificial? yo creo que ha sido uno de los temas más discutidos últimamente, sobre todo porque lo llevamos a ejemplos concretos, ¿no? O sea, tenemos los autos que se manejan de forma autónoma o que cada día están desarrollando mucho más, y ahí ha estado muy fuerte la discusión porque ya hemos visto casos Ujú. de autos que han generado accidentes, y ahí hay muchos como elementos a evaluar. Primero, respecto de la responsabilidad es, ¿quién tiene la responsabilidad efectivamente? ¿Quién está utilizando el auto en este caso? Lo vamos a llevar al auto, que es el ejemplo más concreto para que se entienda mejor. Es lo más mediático también. Es lo más mediático Sí. y nos va a permitir como entender hacia dónde me Pero gustaría llegar. ojo audiencia, que eso se va a sectores tan sensibles, por ejemplo, como la farmacéutica, la medicina en general. O sea, imagínense ustedes el campo que hay allí para errar y la Ajá. responsabilidad. Entonces, vamos a hablar de eso, Ignacio. Nos quedamos con el Sí, auto, nos quedamos con de el auto, hecho, pero imagínense ustedes, abriendo un poco, ¿no? La ¿sabes qué? perspectiva mental. Mira, vamos a hacerlo rápido con el auto porque El creo que es auto. muy Sí, básico. Pero claro. lo de la farmacéutica y de la medicina en general, ahí es un temazo. Respecto del auto, claro, ahí hay responsabilidades que todavía están viendo si pueden ser responsabilidad compartida, si quién es el que generó el algoritmo que te permite desarrollar en el fondo el mecanismo de conducción, si la empresa que vende el servicio y a lo mejor no lo vendió bien, o uno, porque finalmente ahí viene también un conflicto ético, que es lo que se ha discutido de, bueno, yo Ignacio Ando, voy a ser el conductor de esto, pero yo tengo que establecer dentro de mis términos y condiciones de uso quiénes en orden de prioridad en caso de que pudiese existir un accidente, porque esto es mucho de probabilidad, de anteponerse al riesgo o Claro. tratar de preverlo, y es cómo tomo la decisión. O sea, ¿a quién quiero, a quién quisiera salvar primeramente? ¿O no? Pensando exclusivamente en un tema de accidente, que es el caso en el que uno se antepone como a los riesgos, ¿no? Sí. Entonces, claro, siempre va a haber que analizar el caso a caso y ver si es que la culpa finalmente es del fabricante, es del diseñador, y toco el tema de la farmacéutica. Yo acabo de participar en un curso que está un poco relacionado, pero sobre todo con el tema de los datos. La farmacéutica, y para que la inteligencia artificial, y deberíamos partir de ahí, para que la inteligencia artificial funcione, tienen que concurrir como dos vías importantes, porque la inteligencia artificial
per se o por sí misma no es inteligente. O Ujú, sea, claro, descubre, no piensa de forma autónoma, sino que se mueve con toda la información que uno le da. Entonces, están los datos por un lado y está por otro lado la tecnología. Teniendo esos dos factores, el algoritmo funciona y te ayuda, ¿no? Entonces, eh, el tema de la farmacéutica es muy importante porque ¿qué es lo que hace? Uno es información altamente sensible, que yo creo que esto lo están usando, lo van a hablar en otra manera, así que no voy a andar en eso, pero por otro lado también los algoritmos que desarrollan con esa información podría permitir a lo mejor efectivamente ayudarte y de hecho, mira, lo voy a hacer la bajada de, cuando estuvimos trabajando en este libro de investigación del metaverso, hablamos de las formas de tener atención médica autónoma, en el ujú, fondo, a distancia. Yo médico, acá en mi casa, bueno, no en mi casa, en el laboratorio probablemente, pero con la tecnología suficiente pudiendo operar a una persona a larga distancia. Muchos de esos procedimientos podrían automatizarse, obviamente. Y ahí creo que vamos a lo que hablábamos antes. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién va a ser el responsable? claro. ¿El médico? ¿El proveedor del servicio? ¿El que genera el algoritmo? Yo O por todos a la aceptar, vez. o todos a la vez. O sea, Responsabilidad compartida por hacer o dejar de hacer, por ajá, negligencia, o sea, hay muchos términos que en la práctica común, tradicional, clásica del derecho, pues hay una escalera, ajá. responsables o posibles responsables. Y todavía, Y, bueno, y ya en China lo vemos, Ignacio, cómo están los laboratorios, las clínicas, hospitales, robotizados, sí, con muchísima inteligencia artificial por doquier, y nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasa si falla? sí, es que ahí yo les voy a recomendar un libro. No sé si puedo Paquete hacer el aviso. final digital, tecnológico, ¿verdad? Sí, Y me eso vamos a encantaría. preguntar también la figura jurídica específica para la inteligencia artificial. Si existiría algo similar a una personalidad electrónica, se está pensando en algo que dé respuesta a todas esas cuestiones legales que están surgiendo y seguirán surgiendo, por lo Mira, está complejo, ¿no? difícil. Está difícil. O sea, y ahí yo tengo una visión como un poco más clásica, si queremos decirlo. A pesar de que me encanta la tecnología, pero se habla de esta como personalidad electrónica o que debiera regularse como una tercera especie de persona, por lo menos en Chile o en varios países hablamos de la persona natural, moral o la persona jurídica, y ahora una persona electrónica. Creo que no hay que ir tan allá. O Se sea, complica, ¿eh? sí, yo particularmente creo que si ya el derecho es confuso y es complejo y queremos que Interpretativo. y queremos que la gente lo entienda, Sí. para que, porque en el fondo eso es lo que queremos, que el lenguaje algorítmico se entienda y hay que bajarlo, porque está hecho para las personas finalmente, o bueno, debería estar hecho para las personas, ¿no? Lo mismo pasa con el derecho está hecho para regularnos a todos, pero resulta que está en un lenguaje tan eh, técnico y a veces no tan técnico, sino que tan formal y formalismo que solo usamos los abogados que no logramos transmitir. Entonces, la mayoría no está tan de acuerdo con que haya una tercera persona dentro de las que ya existen, porque se genera esta incertidumbre finalmente. Es como, bueno, ¿y quién va a ser? Porque finalmente hay una persona jurídica detrás. Y esta Claro, persona jurídica, en su minuto, lo que hacía era proteger a la persona natural que estaba detrás de la empresa. Y por claro, eso se han simplificado también los modelos de empresas, básicamente. claro, claro. Entonces, claro, Y yo creo corporaciones que, que cada vez se protegen más, claro. obviamente. Entonces, Obviamente. imagínate sacar otra personalidad más. O sea, ya no vaya a tener a quién llegar. O sea, si te cuesta llegar a las personas que trabajan detrás de la empresa, después la empresa que está detrás de la persona como electrónica o algo así, no ayuda, no facilita el sistema. Ujú. ¿Y qué tal Entonces, entonces la indemnización, Ignacio? ¿Quién indemniza? ¿Qué caso conocido en nuestra región latinoamericana o tal vez si nos vamos a Estados Unidos, Europa, tú que has estado investigando desde hace varios años y te mantienes fresco, ¿no? Con estas informaciones, que nos sirva quizás para conocer cómo concluyó algún caso, alguna indemnización importante frente a un hecho de inteligencia artificial? mira, en este minuto, yo creo que a lo mejor podría estar confundido caso. No es, a ver, hay un caso que es de WorldCoin, que esto lo trabajó Camanavo como litigio estratégico, que es esta empresa que lo que hacía era sacar una fotografía de
de tu retina, para tener información y eso, tener como un gran registro. A lo mejor no es un caso de uso de inteligencia artificial propiamente tal, pero es de insumos para el uso de la inteligencia artificial. Sí, que al final Eh, deriva allí. y ese es un caso muy interesante porque efectivamente, ¿qué pasa con la indemnización ahí? Bueno, uno, obviamente, la empresa fue sancionada en cuanto a, suspendida en cuanto a poder sacar este escáner o escanear el iris de las personas. Sí. Em, no he visto y a lo mejor no lo tengo tan presente en este minuto y lo podemos buscar si es que de repente se los puedo mandar. No sé Ujú. si es que les puedo mandar información, pero me Sí, encantaría se mandarle carga ahí en la información. plataforma, se lo dejamos. Ya, sí. Me voy a encargar de buscar los casos con las indemnizaciones que se han hecho, pero ahí es interesante también el tema porque es muy difícil respecto a la indemnización. Hoy en día seguimos los cursos normales y esto es recurrir a quien, o sea, a la empresa que está detrás obviamente hay que comprobar el daño que se haya causado, hay que ver qué es lo Grado que, de responsabilidad. los grados de responsabilidad efectivamente, y Sí. ahí determinar quién es eh, quién es realmente el causante. O sea, en el fondo, vamos a ver una responsabilidad contractual, extracontractual, hay que hacer todo ese análisis, cuál es el nexo causal entre el daño realmente ocurrido y el que se pretende indemnizar. O sea, eso no cambia hoy tanto porque seguimos el curso eh, normal. El problema es cuando detrás de la tecnología, no sabemos, o sea, cuando no sabemos realmente quién está detrás de la tecnología, y ahí podría haber ¿Y para qué fines? Porque allí va toda la mano invisible, ¿eh? Y todo el Ajá. aspecto político que mueve Y, las naciones ajá. y los intereses corporativos. Ignacio, otro tema importante que debemos tocar es la ética y la transparencia. Un poco complejo si estamos conversando de personas detrás, gobiernos detrás, sistemas muy complejos, no sé, de eso sabes tú. Y como yo decía al inicio de esta clase, ¿quién podrá defendernos? Pues ahí, por favor, voy a necesitar que profundices bastante, porque es una cuestión filosófica, es una cuestión de derechos, es una cuestión hasta de dignidad, si quisiéramos irnos, ¿no?, al sentido amplio de la palabra y del deber ser, el deber hacer también. La ética y la transparencia en cuanto a inteligencia artificial. Mira, yo creo que diste, o sea, primero le diste en el clavo con una de las expresiones que es como la dignidad. O Sí. sea, todos debiéramos tener como base y muy presente en cualquier actividad que hagamos en la vida ese concepto, porque al final todo acto, obviamente, y por muy triste que suene, tiene una consecuencia. Y con la inteligencia artificial en particular, creo que una de las cosas para mí, y es la materia en la que yo me enfoco, que me apasiona mucho, porque esto va más allá del derecho. Es un tema que confluye todo, o sea, es derecho, es social, es filosófico. Finalmente, aquí empieza la verdadera discusión de el por qué, el para qué, el cómo y quién me defiende finalmente. Y ahí me gustaría hacer como mención, porque creo que todo este debate ético se toma de muy buena manera en una serie que se llama como Cambridge Analytica. No sé si, bueno, yo me imagino que tuviste oportunidad de verla, sobre todo pero porque ahí habla efectivamente de cómo las empresas usan la información para poder sacar provecho, y no solo las empresas, finalmente los gobiernos también. Creo Claro. que estamos en una situación de vulnerabilidad. Muy grande, porque hoy en día estamos en esta constante inmediatez de que todo resulte rápido, de que todo salga en el momento, de que se genera este hito que yo nunca lo había experimentado hasta la pandemia, que es el FOMO famoso, que es el Fear of Missing Out. Miedo a perdérselo. Ajá, el miedo a perdérselo. Entonces, en ese miedo a no estar, básicamente hace que yo tampoco piense y me cuestione las cosas. Y lo No hay hablamos. tiempo ni siquiera para reflexionar. Yo participo, hay un impulso y está también la adicción y el scroll, down, up, todo el tiempo, consumir, Tal cual. consumir. Óyeme, quienes hicieron esto, la verdad es que lo pensaron bastante bien. Lograron Bastante crear bien. adictos de todas las generaciones en todos los países sobre todos los temas. Es un asunto Sí. impresionante. De hecho, hay otro documental que obviamente en este momento se me acaba de borrar el nombre, pero se los voy a mandar en esta información que también lo vieron, que habla justamente de eso, y cómo yo genero la necesidad en el otro para que esté.
adicto a lo que tú mencionas, exactamente, el scrolling, el poner like y todo. Y ahí creo que eh, es muy importante el generar esto, que también lo mencionábamos, la explicación algorítmica o la explicabilidad algorítmica. Creo que es un concepto que tenemos que manejarlo porque es de alguna manera eh, clave poder transmitir de qué manera se están usando los algoritmos, se están creando para proteger los derechos fundamentales de las personas y finalmente la dignidad. Eh, porque a ver, todos los procesos que se están utilizando detrás, como la descripción de los criterios utilizados y ahí voy a hacer uso de mis notas no mentales, sino anotadas, pero eh, es importante entender, uno, cuáles son los criterios que se utilizan. Segundo, quiénes son las personas que están utilizando esta herramienta detrás para ver cuáles son los sesgos que se incorporan también. Porque finalmente nosotros creemos que la inteligencia podría no tener sesgos, pero claramente los tienen porque se Claro, nutren de información que nosotros como seres humanos hemos puesto. Entonces, y claro. ahí un ejemplo famoso ChatGPT, que cuando partió era entretenido poder usarlo hasta nombre, le puse yo a mi chat. Así como, ¿cómo te gustaría que te llamaras? No sé qué. Y yo tuve una discusión, o bueno, una conversación, tal vez, como diría algún filósofo, con mi daimon, con mi conciencia, y era como, bueno, ¿cómo te gustaría que te llamara? Ah, X. Yo, pero ¿en femenino o en masculino? No, no tengo personas, pero tú me puedes decir si es esto otro. Y después íbamos en esta conversación, nuevamente volviendo a hacer descripciones que lanzaban o sacaban ciertos ecos. Entonces, es súper importante ver la posibilidad también de poder impugnar las decisiones automatizadas también, porque vuelvo a decirlo y creo que es importante, estamos vulnerables ante el uso de estas tecnologías porque todos tenemos acceso a ellas, todos alimentamos estas tecnologías. Y ahí va un poco con la que te ha tocado ver, esto, por ejemplo, de los deepfakes y uno de los grandes vacíos, que era de las temáticas primarias que conversábamos, eh, es justamente esto, es qué pasa con la discriminación algorítmica. No hay una tratativa, si bien volvemos al derecho clásico, no hay Sí, una tratativa clara de qué pasa con la información, quién es el encargado, porque obviamente está la libertad de expresión y tenemos que saber ejercerla y ojalá ejercerla de forma responsable. Pero sin esa responsabilidad, o sea, sin la tecnología que teníamos hoy, no éramos tan criteriosos con la información y llegábamos y repetíamos, hoy en día no solo tenemos esta inteligencia artificial que crea contenido, sino que también crea contenido, me refiero como texto, sino que crea los videos y que lo hemos visto, claro. que efectivamente llega un video tuyo que tu voz se falsifica, tu cara se falsifica En segundos. en segundos. Impresionante. Y que tú dices como, bueno, Así es. ¿quién regula esto? ¿Y en quién confío? Y ahí está el dilema. Y esta es la reflexión a la que tenemos que llegar todos. ¿De qué manera nos hacemos parte también en esta regulación? Y una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, como del blockchain, que ya es un poco controversial, todos me dan a alguien que escuche esto, capaz que me lleve la contra, pero yo creo que justamente lo que hace es, al existir muchas personas corroborando que la información que se ingresa en esta como cadena de bloques es efectiva y fidedigna, algún grado de certeza hay en el contenido. Pero acá no. Aquí es la inmediatez actuando el querer generar noticia, el querer buscar y encontrar aprobación por medio de estas gestiones, al final hace que perdamos lo más básico que debiera tener el ser humano, que es la dignidad. Claro. Y una cosa Y ahí, importante también, Ignacio, no quiero perder la idea y discúlpame que te interrumpa, porque has dicho de lo clásico, has dicho del coro a la información, está ahí dispuesta. Y recuerdo que en algún momento empezamos a sustituir, y qué bueno, porque el lenguaje se va transformando y construye. Eso es ajá, importantísimo. Ya no eran maestros, ya no eran docentes, ahora son facilitadores, la información está ahí, te la facilito, yo dialogo, pero ¿dónde está el aspecto crítico? ¿Dónde está ese ejercicio para pensar y repensar, de construir y volver a construir? Porque si bien toda esa cantidad, millones de informaciones que están ahí dispuestas de forma gratuita e inmediata, ¿quién la cura? ¿Quién dice que es cierto? Y es sumamente importante cuando hablamos precisamente de los sesgos.
de qué es lo Claro. válido, de qué es lo bueno, de qué es lo bonito, de qué es lo socialmente aceptable. Y cuando existe una manipulación tan burda, tan soez detrás de todo esto, pues imagínate tú lo que implica para algunas sociedades y públicos, agentes, seres humanos vulnerables al fin, que están consumiendo, están validando, ratificando todo eso, que les está pariendo todo un sistema Ujú. controlado, manipulado y bien pensado para quién Sí. sabe cuáles propósitos. De hecho, ahí yo creo Pero lo que ético es, ¡buf! sí, y ahí hay un punto porque, ¿en qué cosas estamos al día? Y yo me acuerdo cuando terminé la universidad, yo hacía un ramo que era responsabilidad pública, Ujú, que era como de análisis, básicamente. O sea, no era de derecho duro y puro, sino que ver cómo, como abogados, tenemos un rol X. Y muchas de las veces que se le hicieron estas preguntas incómodas, porque al final también es eso, este análisis y esta protección y visibilización de cómo debiéramos regular la inteligencia artificial o trabajar con la inteligencia artificial, y uno de los grandes riesgos, que en ese momento estaba Twitter como en su apogeo, antes de X, y los alumnos eran como, no, yo lo leí en Twitter. Sí, claro, o sea, no me acuerdo cuántos caracteres tenía, que eran menos de los que tiene ahora, ujú. y tu información venía basada ahí, y no había ninguna reflexión detrás de si... Y yo me acuerdo perfecto, la pregunta ahí era respecto a los migrantes. ¿Qué pasaba con los migrantes? ¿Cuál era el rol? Y las primeras respuestas eran las típicas que nos gustaban. Es que nos quitan el trabajo. Es que aquí. Y yo así como, bueno, pero ¿pasa realmente dónde hay una cifra? ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde investigaste? Exacto. Y lamentablemente es una responsabilidad que como facilitadores también tenemos que ser cuestionadores o, Claro. in- o incomodar desde el respeto igual. No es esto como que hay que incomodar al poder porque no, 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 es sino armar la discusión, que es sea armar la verdaderamente discusión. una discusión, una conversación abierta, elevada, con criterio y personas capaces de abrirse a otros modelos y otros Tal cual. conocimientos. Esa es la riqueza del mundo y las culturas. Al Y final, de hecho, mientras más cuestionemos, más sabios, sabias nos pudiéramos hacer. tal cual, y esto ahí, cosas interesantes que han salido en esta discusión, que yo soy una persona muy inquieta, que le pregunta mucho a todos, o sea, y no solo a abogados porque de repente somos más estructurados en algunas cosas nomás, pero eh, me encanta tener la discusión y conversando era como, ¿qué crees tú que podría ayudar en el fondo a generar... como una especie de protección de este como uso indebido de la inteligencia artificial? Algunos, claro, hablaban de tipificar penalmente los delitos cometidos, que yo hasta la fecha podríamos encontrar figuras análogas que, o sea, por ejemplo, el tema de la generación de contenido pornográfico. Hay una tipificación respecto de la creación o generación de contenido por receptación de contenido pornográfico. Divulgación, claro. O sea, eh, Ujú. hay otros, claro, delitos. Si yo vengo y pongo tu cara en un cuerpo, que hubo un caso que No, ocurrió en Chile, tremendo, de una niña que le falsificaron, o sea, le pusieron su cara a un cuerpo de una mujer, lo idealizaron y la niña terminó quitándose la vida. Entonces es como, bueno, ¿qué hay que hacer detrás de esto? Tal vez hay que ponerle un sello a la página web para decir quiénes están o de qué manera se está usando la información o quiénes son los que están generando la información y decir como esto está siendo utilizado por cualquier persona o esta claro. información proviene de personas o un personal autorizado que viene contratado por una empresa. Eh, o, o también, claro, otra de las formas era, bueno, se pueden generar monitoreos, a lo mejor utilizando también esta inteligencia artificial, y les estamos dando oportunidades acá a los estudiantes que estén a Tomen la ahí, que son más de 500 personas, claro. eh, de a lo mejor hay una oportunidad en generar eh, prototipos o productos que puedan fiscalizar de forma automática e inmediata el contenido que otras inteligencias artificiales están generando. Si hay algún encargado, algún experto en software y en cosas así, feliz de conversar, tengo una idea de negocio. No, no, mentira. Pero,
Que se acerquen sobre todo para el buen desempeño de los gobiernos y que los Ajá. docentes, las docentes tengan otras herramientas y poder contribuir, no para controlar, porque hay algo importante que debemos resaltar. No estamos culpando ni haciendo, ay, qué demonio de la inteligencia artificial, no, Mm, tiene muchísimos usos positivos y como todo avance en la vida. Todo desarrollo tecnológico tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, está en los seres humanos y está en los aspectos clásicos seguir indagando para mm, contrarrestar, curar y acompañar. Y en otra parte de este mismo módulo estaremos conversando con alguien que estará abordando el aspecto de los niños, niñas, adolescentes, la vulnerabilidad que se presenta precisamente con el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar eso, Ignacio. Nosotros, nosotras que perfecto. abrazamos el derecho, que empujamos a la gente a seguir exigiendo, formarse, participar de los asuntos sociales, porque esta no es una discusión ni tecnológica, ni de las grandes empresas, ni de los gobiernos, es una discusión de la gente. Y la gente Ajá. tiene que constantemente informarse, saber, como bien tú decías al inicio, qué estoy firmando, qué estoy consintiendo, qué artículos, qué pensadores de esta era están criticando, reflexionando sobre el tema para yo, al menos de forma más enterada, más consciente, seguir jugando este juego. Peligroso, sí, útil también. Ajá, No de sea todas maneras. por ignorancia total, Ignacio. Total, yo creo que ahí diste en el clavo en varios, o sea, esto es una responsabilidad de todos al final del día. Tenemos que ser parte del debate, tenemos que ser capaces de generar el debate también y estar dispuestos a leer, a ir un poco más allá. O sea, una de las invitaciones que me encantaría poder hacerles es vayan un poco más allá. Yo sé que muchas cosas están pasando, muchas cosas al mismo tiempo están pasando. eh, Hay mucho acceso a la información que es algo que lo repetí, o sea, lo repetimos todos, se repite constantemente, pero en este muchas cosas tratemos de ver qué cosas nos interesan y en el mundo que nos interesa ir a investigar un poco más, poder generar la conversación y también conversar con los niños. Yo creo que y lo va a decir en el siguiente módulo, pero los niños tienen una opinión que no hay que dejar de considerar porque están avanzando a un ritmo que no avanzamos nosotros. Digo, yo tampoco es que sea una persona tan mayor, estoy ahí a los 40 pero soy otra generación, evidentemente. Y creo que siempre hablamos en esto mecanismos de protección o éticos, finalmente, eh, que tú lo mencionas, ya los filósofos antiguos hablaban, la gracia de poder educarse era a través de la conversación, del diálogo, de la reflexión, que es un tema muy importante. Este es un tema en el cual tenemos que reflexionar, porque efectivamente no es diabólica la inteligencia artificial, eh, al contrario, puede ser muy útil y está siendo muy útil, pero en manos equivocadas o en personas desinformadas puede ser muy grave. O sea, les pasó en algún minuto con la creación de la bomba atómica. Esperemos que esta no sea un nuevo impacto que genere, o sea, que no sea una tecnología que impacte de forma negativa a la sociedad. Eh, no les, yo les diría a la gente que no le tengan miedo a la tecnología, para nada, eh, pero sí que le tengan respeto porque finalmente aquí cada vez que la usemos o y pensando un poco en esta generación de diálogos o conversaciones, como no es solo una responsabilidad de los gobiernos, no es solo una responsabilidad de las empresas, porque aparte que son los que de repente menos responsabilidad toman en esto, o sea, Así es. cumplen con lo básico y por eso es importante una sociedad informada y una sociedad civil también activa en esta materia es ver y hacer análisis de estos impactos tecnológicos o éticos previos a la implementación de la tecnología. Y lo que decía antes, estos sandboxes creo que te permiten innovar, porque también eso es bueno, generar oportunidades. O sea, hay una necesidad, hay una tremenda oportunidad de generar proyectos y trabajo desde el derecho y a las personas que sean abogadas, abogados, y a lo mejor a los que no, de repente los que no tienen mejores soluciones legales que uno mismo, pero que en esta discusión
estén atentos a ver qué cosas se podrían hacer. Hoy nosotros estamos metidos en el diálogo y tratamos de investigar. Yo estoy tratando de meterme un poco más en salir de mi zona de confort de lo legal y ver cómo está en la práctica, cómo los técnicos, los de TI trabajan en esto para entender mucho más cuál es el alcance real desde la sombra. Pero desde lo legal, les digo desde ya, o sea, hay que ser parte de la conversación, hay que estar activo y ver qué está pasando. Hoy la Unión Europea está sacando su reglamentación. Canadá tiene reglamentaciones específicas para algunas cosas. Se está automatizando, se están tomando decisiones y ahí hay un ejemplo de cómo en la justicia se está utilizando la inteligencia artificial para tomar decisiones. Pero hasta la fecha nos quedan años de evolución todavía, se siguen utilizando los mismos criterios y de repente los mismos criterios no son los mismos. Eh, y ahí, mira, solo les voy a mostrar un libro que lo tengo acá a la mano, pero para que lo busquen y lo lean porque es un libro que se llama A Human Algorithm, De Flynn. eh, que es de no sé si se pronuncia Flynn, tal Mm, vez Tatiana, tú me puedes ayudar. Flynn, Flynn, ¿no? sí. Flynn Coleman. Es un libro que nos va a ayudar y va a resumir mi exposición. Bueno, no, yo resumí mi exposición, pero mucho me baso en este libro porque la discusión está buenísima. Cómo las decisiones que jueces tomaban o que la policía tomaba para llevarte detenido o algo, eh, sirve hoy para alimentar decisiones que los jueces debieran tomar. Y ahí hay un riesgo inminente en cuanto a el sesgo que puedan tener las decisiones que puedan tomar. Claro. Entonces, esos criterios y el uso de los algoritmos, como decía ya y lo he repetido varias veces, vienen alimentados por una forma de pensar constante en el tiempo que no necesariamente está actualizada a los tiempos que corren hoy en día. Y ojo que hemos tenido retrocesos. Fue una sorpresa, por ejemplo, para las mujeres, los derechos de las mujeres específicamente en Estados Unidos. No vamos a profundizar ahí, pero Sí. nos sirva de ejemplo de cómo luego de décadas de Ujú. lucha, de conquista, se pueden ver amenazados nuestros derechos fundamentales. Entonces, por eso la discusión no puede dejarse nunca, Ignacio. Hay que Ajá, participar, hay que enterarse, hay que tomar parte, ¿no? de esa discusión diciendo, total. escribiendo, exigiendo a través de Ujú. una fundación, por ejemplo, las empresas, unas mejores prácticas, no solamente más amigables, sino más dignas, de más Sí, respeto a nuestros datos, a nuestra imagen. O sea, mucho que hacer. Yo estoy muchas gracias. segurísima que hemos creado un poco de ruido con nuestra conversación y a mí me encanta. Esperemos. A mí me encanta porque a veces como que estamos pensando en algo, pero luego nos colocan otra perspectiva y decimos, ¿por qué no? Y eso invita Ajá, a los seres humanos a seguir investigando y creo que es parte del propósito principal de este diplomado, que la gente siga, ¿no? Con esa sed de información, de seguir total. hablando y conversar. Ignacio Bando, muchísimas gracias por esta clase. A ti, Tatiana, muchísimas gracias por esta guía en la conversación. Creo que no pudo haber sido mejor. Eh, También dejarle esta la invitación a que seamos flexibles en la conversación. Aquí no estamos en negros y blancos, hay un montón de matices entre medio y rescato lo último que dijiste. Lamentablemente no estamos avanzando en todas las materias, estamos retrocediendo en varias. El tema de los derechos de la mujer ha sido uno que es latente y Por visible. ejemplo, Y, o sea, tenemos a Estados Unidos porque ha sido no más burdo. Espero que no me quiten ninguna visa ni nada por el estilo, si es que tengo que entrar, pero ha bueno, sido aquí muy estamos duro. hablando de derechos. Pero estamos hablando de derechos. Y lamentablemente los países en la región, en Latinoamérica, muchos están copiando también esta dinámica. Entonces, Ojo, ojo, ¿eh? Sí. es para tener, sí, es para tener más que uno, los dos ojos y el cuerpo entero pensando en cómo hacemos las cosas para avanzar, no retroceder. Te agradezco profundamente la guía en la clase, a las organizaciones que organizaron el diplomado de ser parte y a quienes quieran, bueno, me pueden buscar en LinkedIn. Yo feliz de generar más instancias de conversación, al final de eso se trata. Ahí estarán los y las participantes hurgando sobre ti y vamos a facilitarles tus contactos. Gracias a Súper. ustedes por esta primera clase del módulo 3.
Estamos conversando durante esta semana sobre la perspectiva del derecho, inteligencia artificial, que tiene mucho que conversar todavía con otros participantes. Así que gracias por esta primera clase, Ignacio. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien.